¿Qué tal? Es un gran honor poder estar aquí a través de ustedes, por esta señal ustedes que nos están viendo en todas partes del mundo, y es el honor de que nos vean porque vamos a entablar un diálogo sobre nuestra historia de San Juan de los Lagos. Y es un diálogo entre amigos ustedes que nos ven y nosotros que estamos aquí, además de que formamos parte del círculo histórico y cultural entre amigos. Entre estos honores, es para mí un gran placer compartir este diálogo con don José Alvarado Montes. Don José Alvarado Montes, un gran historiador de nuestra tierra, una persona tan culta y tan interesado por dar a conocer la historia de nuestro pueblo. San Juan de los Lagos, siempre que hablamos de historia, pensamos que se reduce únicamente a la Virgen y su santuario. Y la historia de San Juan está marcada por tantos hombres y por tantos hechos que forman parte de esta misma historia. Y hoy estamos aquí para hablar sobre un personaje que hizo tanto por nuestro San Juan de los Lagos, que desgastó su vida, así como lo vino haciendo en distintos lugares, y que don José Alvarado, que lo conoció, nos hablará de él. Gabriel García Márquez, el famoso Nobel colombiano, dice que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Don José hoy nos hablará sobre este personaje, nos recordará y traeremos a nuestros días a este personaje, a este gran señor, que su obra, así como de su esposa y de toda esta gran familia, sigue presente en San Juan de los Lagos. Estamos hablando de Ignacio Martínez, un gran maestro y más que maestro, un profesor, educador que dio su vida por la niñez sanjuanense. ¿Quién fue, en un aspecto muy general, el profesor Ignacio Martínez? Bueno, fíjate que es uno de los tantos personajes que no nacen aquí, pero que aquí desarrollan su vocación y su muy buena vocación y aquí mueren. Entonces es un ejemplo porque él viene en 1943 cuando todavía había grandes problemas en la educación por la cuestión del conflicto iglesia-estado. Acababa de pasar la Revolución Cristera, se trataba de introducir la educación socialista y las escuelas del gobierno prácticamente en ese tiempo, las de niñas no existía y la de niños se decía que pues de ahí salían las llamas del infierno. Entonces no era bien visto y tenían temor la gente de que sus niños estuvieran en la escuela del gobierno. Él llega en 1943, pero ya funcionaba la escuela en lo que es la presidencia municipal. Ahí empieza a funcionar en 1930, pero quizás no tenemos muchos documentos porque tú sabes que a veces lo civil no interesa tanto, pero sí tenemos documentos que en 30, ya hay escuela, ya hay maestros, pero él llega en 1943 a reforzar este punto. Aquí sería muy interesante irnos un poco más atrás en la historia, sí, y hablar cómo estaba la educación, pero cuando las leyes de reforma, aquello que hace Juárez y que también todo lo que viene a hacer esas reformas hasta el tiempo de la Revolución Mexicana. ¿Cómo era la educación? ¿A quién se le encomendaba la educación en aquel tiempo? Pues mira, tenemos datos que don Benigno Romo, pues ya ves que fue 1800 y tantos, ya había dos escuelas, una para niños y otra para niñas. No tenemos desgraciadamente más datos, porque uno de los problemas que hemos tenido es la falta de cronistas, de quien escriba la historia civil. En 1887, el capellán mayor don Isidro Rodríguez, en lo que es la casa del Padre Flores, inicia con la escuela de Nuestra Señora de San Juan, donde hay niños que se educaron, como fue el Padre Esqueda, fue el don Julián, ahora santo, el abad Juan N. Martín, el doctor Manuel Montero, y varios personajes que incluso hasta que destacaron en la política, muy importantes. Pero tú sabes que las leyes de reforma, llega el momento en que señalan que todos
de edificios que se dedican a escuelas parroquiales o de la Virgen pasen a ser escuela del gobierno. Y ahí empieza un conflicto, porque prontamente el gobierno no pudo con la educación en general. Entonces se la pasa a particulares y a las parroquias, y pronto las parroquias y los particulares la superan, y vuelve a haber otra reforma. Entonces en esta otra reforma ya pasa la Revolución Cristera, 1930 empieza como escuela lo que es ahora la presidencia municipal, que como te digo fue la casa del padre Flores, y empieza ya la escuela de gobierno, porque ya el gobierno se había apropiado del edificio. Llega en 1943 el profesor Ignacio Martínez, y pues con bastantes problemas. El profesor Ignacio, y que es aquí lo interesante conocer sobre estas grandes personas, sobre este matrimonio y en este momento Sí. que nos estamos centrando en él. Maestros no únicamente de profesión, sino de vocación. Gente entregada completamente a la niñez, a educarlos y a formar hombres y mujeres plenamente. Y aunque ellos eran de fuera, lo interesante es que no nada más formaban a un ciudadano, a un niño o a una niña, sino que los identificaban plenamente con su pueblo. Lo hacían querer a San Juan de los Lagos, como también ellos, él, en este caso de quien hablamos, apasionado de este pueblo de San Juan de los Lagos. Y al decir sobre maestros de vocación, ¿cómo llega él aquí? ¿Llegan los dos como directores? ¿Venían, iban o cómo estaba esa historia? Vinieron los dos como directores, uno a la Escuela Urbana Foránea número 93 para niñas, que prácticamente no tenía alumnas, y la Escuela Urbana Foránea 94 para niños, que afortunadamente ya empezaba a tener uno que otro niño, porque y fue muy a lo largo de la historia de los primeros años de la escuela del gobierno, todos los niños que andaban en la calle a lo que llamamos prácticamente perreros, como les decíamos antes, que andaban llevando a hoteles, a X, la policía los agarraba y los llevaba a la escuela del gobierno. Él llega primero a lo que es la calle Fray Antonio de Segovia, en lo que se llamaba la Casa de la Enseñanza. Van y vienen todos los días a Lagos, porque pues todavía no tienen casa, todavía no, tú sabes lo que se batalla para acomodar una familia y dejar los hijos allá y venirse. Total, después pide ayuda al gobernador para que le ayude a rentar una casa, le conceden eso por su trayectoria tan importante que tenía, empieza a formar prácticamente lo que es la escuela de gobierno. En ese tiempo se usaban unas cartillas que se editaron en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, muy bonitas por cierto, muy bien hechas, donde tenía una letra manuscrita, pero muy buena. Entonces empieza él a trabajar con su escuela y al mismo tiempo a trabajar con la escuela de niñas en el Mesón de la Virgen, de donde era directora su esposa, la maestra Refugio. Porque como te digo, la gente tenía pues horror a las escuelas de gobierno. Pero poco a poco, gracias a su personalidad, gracias a su empeño, con todas las limitaciones del mundo, porque él mandaba a traer el material hasta de México, el material escolar, porque ya ves que siempre para la cultura, pues casi como que no hay dinero. Pero él no desempeñó y formó los cimientos fuertes de la escuela del gobierno. Continúa, afortunadamente para él, continúa otro director, porque él renuncia en 1950. Y llega otro director, Roberto Nuño Cardona, también director de la escuela de gobierno, escuela federal número 94 en ese tiempo. Ya después ahora es Pedro de Alba, lo que es Pedro de Alba. Y continúa con la labor de él. Pero para esto también ayuda a fortalecer y a formar la escuela del Mesón de la Virgen de Niñas. Ya la directora, cuando empieza a tener alumnos, porque pues de cualquier forma la ciudad empieza a crecer, la gente necesitada, la gente más pobre, mandaba a sus niños a las escuelas de gobierno. Entonces la directora, con la ayuda de su esposo, el director Nacho,
le pone en honor a la heroína Rita Pérez de Moreno, así le pone a la escuela, Rita Pérez de Moreno. Ella también tiene muchos problemas porque ahí está el cuartel de los soldados. El cuartel de los soldados con soldaderas que, pues ahora ya te puedo decir que eran mujeres de salón, mujeres de la vida alegre, y pues a la directora le causaba muchas pena que sus niñas compartieran ese ambiente. Después de eso hay una forma de que lo piden que salga de ahí el cuartel, pero nos lo mandan a la presidencia municipal, a la escuela de niños, y nosotros también veíamos ahí pues tú sabes, la soldadera, los soldados y esto y aquello, pero afortunadamente tuvimos una educación bastante completa, para mí, muy diferente a lo que pudiera ser ahora. Exactamente. La educación, yo cuando me toca escuchar que hablan de estos grandes maestros, y digo, yo sin haberlos conocido, los tengo también en un gran estima, porque han sido parte de mi familia. Sí. Mi familia los conoció, los trató y también le debemos mucho. Y también San Juan de los Lagos, lo que ya se está diciendo. Ver esa gente de veras tan preparada, gente muy culta, muy preparada, desprendida, porque eso es algo de lo que me han contado mucho de ellos, Sí. siempre desprendidos para dar todo por esos alumnos, y también esa inteligencia para saber cómo ir arreglando las cosas y cómo ir llevando esas construcciones, y bueno, esto ya que nos comenta de si mover Sí. o no por la misma educación. Algo que se me hace muy interesante es cómo se comienzan a rodear de maestros, a quienes invitan. Invitan, y afortunadamente todavía vive la maestra Conchita Gutiérrez, que en ese tiempo les decíamos señoritas. Invita a muchachas que empiezan que les guste, que quieran. Empieza Conchita Gutiérrez, empieza Concha González, que fue la hermana de la maestra Berta González, y a otras maestras, y él mismo. Ellas habían terminado nada más una educación hasta cuarto año, porque antes no había el sexto. Pero él mismo las auxilia, y como en ese tiempo eran pocos alumnos, no eran ahora exagerado 40, 50 alumnos, no, en ese tiempo éramos 15, 18, 20 alumnos. Entonces él mismo les ayuda, al mismo tiempo que el inspector escolar, otro se llamaba Nachito también, por cierto, le ayudó y cooperó mucho para que se fuera formulando el programa de acuerdo a las necesidades que teníamos nosotros, y sobre todo nos inculcaban valores reales que nos sirvieran para cuando nosotros creciéramos, y nos hacían el señalamiento que nosotros, casi todos los que estábamos ahí, pues éramos de la clase pobre, de la clase humilde, pero por eso nos enseñaban a tratar de ser líderes. Entonces la disciplina era bastante estricta. Después con el tiempo se militariza, pues, quizás sería por una orden presidencial, o quizás por cuenta del director, y la educación se hace más estricta todavía. Pero al director Nachito ya no le toca eso, porque él renuncia en 1950. Ahora tenía otra cosa, tenía un presupuesto muy bajo. Tú sabes, los maestros siempre ganan poco. Entonces buscó una plaza federal que le dieron, pero la única escuela federal era la Escuela Federal Rural, aquí en la Sangre de Cristo, que se conocía como la Escuela de María Padilla. Pero como en ese tiempo la Sangre de Cristo también era muy alejada del centro de la ciudad, en atención a su edad y a su personalidad y a su trabajo, le dan lo que una escuela, unos salones, no es escuela, son unos salones, 2 piezas y un zaguán, en lo que ahora es el mercado de artesanías. Y ahí prepara alumnos de la gente que pensaba mandar sus muchachos a estudiar fuera de Guadalajara con el quinto y el sexto. A lo mejor esta pregunta la tenía que haber hecho al principio, pero es algo que a mí siempre me interesa cuando voy a conocer de alguien. ¿Cómo era él físicamente? Para imaginarnos al profesor. Físicamente era un hombre alto, moreno, siempre elegantemente vestido en medio de sus necesidades, siempre usaba traje y corbata. Muy bondadoso,
porque te puedo decir que nosotros jugando en la Plaza de Armas, donde antes era la sala del pueblo, ¿verdad? Jugábamos en la Plaza de Armas y todavía tenía la bondad de regalarnos 5 centavos a 3, 4, 5 muchachos para comprar semillitas. ¿Ves? Entonces eran maestros de vocación, eso era su vida y eso fue lo que dijo al final de su vida. Él ya no volvió a Guadalajara porque él nació en Guadalajara. Vivió en Lagos donde conoció a su esposa y al principio iban y venían. Y tú sabes, en aquel tiempo con el transporte, lo que es ir y venir hasta que se pudo instalar aquí, con ayuda del entonces presidentes municipales. Exacto, qué vidas tan entregadas, sí. Y que es algo de lo que tenemos que aprender las nuevas generaciones, agradecerles tanto todo lo que hicieron, porque ahorita es muy práctico ir a Lagos de Moreno, sí. Y podemos decir sí en carro y si no en camión en 40 minutos nos encontramos allá, pero hace 60 años, 70 años, con las dificultades, las carreteras o eso, de veras, qué gran entrega de estos maestros. Él nace en Guadalajara el 20 de abril de 1881 y muere aquí en San Juan de los Lagos el 24 de febrero del 61. Sí. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Son unas palabras muy bellas. Tú al principio decías que un gran historiador, y no soy un gran historiador. Soy un ferviente admirador de mi pueblo, de su gente, de sus cosas, de su historia mal contada todavía, porque no tenemos desgraciadamente todos los medios que quisiéramos, y como tú decías al principio, conocemos y tampoco completamente la historia religiosa, porque todavía le faltan, hay muchas lagunas todavía que aprender. Y lo que más admiración me causó de este maestro, que dijo, a la hora de morir, sus familiares naturalmente, pues le dicen que si quiere que lo trasladen a Guadalajara. Y él dice, no, dice, yo me muero aquí enamorado de la Virgen, de su gente y de mi escuela. ¿Te imaginas? Sí. Entonces, para nosotros que somos un poco, ¿cómo te diré? Pues sentimentales, románticos, con esas palabras merecerían ese artículo, pues en dado forma modesto que se le hizo, con la esperanza que gente más estudiada, que gente más preparada, que ya la hay afortunadamente, y sinceramente me refiero al maestro José de Jesús Martín Flores, puedan, o él o otros, puedan agrandarla. Ahí está, y ojalá que todos los que nos estén viendo se motivaran precisamente ese adentrarnos a toda esta historia que está, podríamos decir, perdida, sí. que no se ha escrito y que se puede escribir. A lo mejor si nos vamos a siglos atrás, pues falta investigar. Sí. Pero ahora tanto que tenemos de que ojalá se fuera registrando, tenemos nuevas generaciones. Afortunadamente. Para poder de veras sacar esta historia y mostrar el maravilloso San Juan de los Lagos en todos sus aspectos, sus personajes, sus tradiciones, personajes sí, que conocemos a nivel mundial, pero también aquellos como estos grandes maestros que sin su trabajo posiblemente mucho de la gente de hoy de nuestro San Juan no tuviera esta preparación y estos valores y estas vivencias, porque bueno, estas personalidades son parte importante porque educan y dan su vida al mismo pueblo de San Juan de los Lagos. Pues queda abierta esta invitación para adentrarnos a conocer la maravilla de nuestra historia, de nuestras gentes, de nuestras tradiciones, y seguramente vamos a seguir compartiendo estos conocimientos de personas que han forjado nuestra historia. Fíjate que todo mundo tiene su historia, y el que no la cuenta o el que no, muere. Y desgraciadamente hemos tenido la pérdida de muchas memorias, y cada gente anciana que sabe muchas cosas muere, y es como si se quemara una biblioteca. Desgraciadamente, por faltas de tiempo, por falta de esto, de aquello, no podemos. Estamos haciendo, tú sabes que el grupo ha hecho un gran esfuerzo por rescatar, y yo en lo personalmente me interesa mucho lo civil. La gente, lo que hizo la gente,
maestros, hay sacerdotes también muy importantes que no fueron de aquí y muy benéficos para la historia de San Juan, pero hay mucha gente civil también muy importante que se desconoce su vida y su obra. Aparte te diré que San Juan siempre fue un botín para los revolucionarios y ladrones y asaltantes de cualquier bandera y grupo que siempre vinieron aquí. Hay quien defendió, quien dio su vida, y es cosa que se desconoce. Tenemos que darnos la oportunidad de darla a conocer. Exacto, y esa es una de las labores que precisamente Sí. como Círculo Histórico y Cultural entre amigos llevamos, el dar a conocer nuestra historia, y precisamente ahí está la revista Ayer y Hoy, Sí, que es precisamente eso, traer esta historia para conocerla, para enorgullecernos de ella y también comenzar a proyectar nuestra misma ciudad para ese futuro, para seguir forjando esta historia, este San Juan de los Lagos. Ya lo hemos estado diciendo a lo largo de estos minutos, el gran ejemplo del maestro Ignacio. Y podríamos recapitular diciendo un testimonio pleno de amor, y con esas palabras finales, amor a la Virgen, al pueblo de San Juan de los Lagos y a su escuela. ¿Con qué concluiríamos? que estamos hablando, podríamos decir que es su escuela, la de hombres, pero él fue el gran impulsor de lo que fue y de lo que es la escuela Rita Pérez de Moreno, formadora de generaciones y generaciones, y en dado momento una escuela pues que tiene una categoría muy especial por sus alumnos, por sus maestros, por sus cosas. Quiero también aprovechar la oportunidad y dar las gracias a la revista Presencia Alteña, que por 22 años ha escrito mis artículos. ¿Por qué? Porque allá tenemos más patrocinadores, porque allá quizás hay un poco más de interés, y aquí estamos trabajando y vamos a seguir trabajando, y pues en lo que nos gusta, nos interesa y que queremos que se dé cuenta la gente. Pues precisamente a todo el que le interesa seguir conociendo sobre la historia de San Juan, pues precisamente nos dice don José, podemos leerlo en esta revista Presencia Alteña, artículos muy bellos, donde, lo digo yo en lo particular, voy conociendo sobre personas del pasado y también personas del presente, porque sí, este aspecto civil de personas que van forjando nuestra historia y que también las conocemos y que platicamos y que han hecho tanto por nosotros. Pues qué maravilloso conocer a este gran hombre, y con ello pues es un primer capítulo de estas entrevistas o estos diálogos que vamos a realizar para poder seguir conociendo nuestra historia. Ojalá les haya gustado, y ojalá les haya gustado nuestro diálogo, así como conocer sobre esta gran personalidad. Y al mismo tiempo también les pedimos que lo difundan, este video, o también los artículos de las revistas o de periódicos o de lo que se esté publicando, lo difundan a través de las redes sociales. Sabemos nuestro mundo tan fácil que es contactarnos a través de un clic, pues a eso les pedimos, que nos ayuden a difundir nuestra historia, para que también tantos de nuestros paisanos o aquella gente que también ha venido a vivir a San Juan de los Lagos o que tiene parte de nuestro San Juan se sienta orgullosa de nuestra historia. Nuevamente muchas gracias, y nos quedamos con esto también, aparte de difundir esto en las redes sociales, con este ejemplo del profesor Ignacio Martínez, y ojalá también nosotros algún momento nos convirtamos en personalidades como ellos, que podamos decir que estamos enamorados de nuestro pueblo, de nuestra gente, y que también desgastemos nuestra vida al servicio de nuestro San Juan de los Lagos. Pues no me queda más que agradecerles su atención, agradecerle a Víctor, agradecerle al Círculo y a todos sus integrantes, especialmente a Adrián Martín, que ha sido un gran pilar, que ha sostenido por muchos años este grupo, y afortunadamente y primeramente Dios, vamos a seguirle. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.